Hola familia, buenos días, ¿cómo han estado? Feliz mañana de domingo, ya cerrando prácticamente este mes de julio. Eh, bueno, espero que hayan tenido un lindo mes, que Dios los siga bendiciendo en este día y bueno, en esta semana que también inicia. Uno de los aspectos más relevantes que hemos venido estudiando durante estas semanas en el Sermón del Monte es lo que Jesucristo está enseñando, que es acerca de nosotros, ¿cierto? Lo que Jesucristo habla en el Sermón del Monte son básicamente las características que nosotros, los que ahora somos sus hijos, ¿cierto? Sus discípulos, debemos exhibir como conducta. No es el hecho de las demandas del Sermón del Monte, no es que debemos hacer esas cosas para poder ser salvos, para obtener la salvación, ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario, a los que ya somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, Jesucristo dice, mira, tu conducta, tu comportamiento con los demás, con la iglesia, tu relación con Dios, debe ser de esta manera. Estas son las características que debe tener. Entonces, de alguna manera, el Sermón del Monte, por un lado, nos muestra cómo debemos estar viviendo acorde a nuestra nueva naturaleza, ¿cierto? Pero también por otro lado, y creo que es más sensible, más importante a nosotros, es que nos refleja, ¿cierto? Nos permite vernos como en un espejo y decir, ok, yo llevo 2, 10, 20, 30 años de vida cristiana y debería desde hace rato estar viviendo conforme a estas características, pero me doy cuenta que tal vez no estoy viviendo tanto como el Señor me está mostrando en el Sermón del Monte. Entonces Jesucristo nos muestra en un espejo y nos dice, oye, mira, tú tienes que reevaluar tu cristianismo, tú tienes que reevaluar tu entrega a mí. La vida cristiana es una vida de transformación. Yo deposito mi fe en Jesucristo y a partir de ese instante empieza una transformación. Mi vida empieza a dinamizarse en el poder del Espíritu Santo y como consecuencia, todas las características que hemos estado viendo en el Sermón del Monte, yo las empiezo a vivir, empiezan a ser mi cotidianidad. Entonces, es importante que vayamos mirando todas estas cosas y nos analicemos, porque tendríamos que replantearnos, ¿no? Nuestro proceso con el Señor, que cómo estamos siendo transformados, o si fue que me transformé un poco de tiempo al comienzo de mi vida cristiana y luego me estanqué y me quedé ahí, y mi proceso de transformación se estancó. Si eso te sucede, necesitas hacer cambios de inmediato en tu vida, en tu relación con Dios, en la manera como estás percibiendo el mundo y cómo te conduces. Hoy justamente vamos a ver un aspecto más de estos que de alguna manera nos refleja cómo estamos y nos dice con amplia claridad qué es lo que debemos hacer. Y es sobre todo, es la regla de oro cuando se trata de las relaciones interpersonales. Sí, así que vamos por favor a Mateo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, yo creo que es muy conocida, ¿no? La regla de oro. Hay muchas personas a nivel del mundo, inclusive de otras religiones, que tienen esta frase como una norma de vida. Bueno, es más, la frase que normalmente la gente maneja no es exactamente esta, sino una derivada o parecida a esta, que es la que dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿cierto? Cuando miramos la frase que la mayoría de las personas tienen, que es esta negativa, no haga a los otros lo que no quiere que hagan con usted, pues si la miramos es de alguna manera muy facilista. Me invita a, yo no hago nada y ya cumplí. Pero la norma que nos da Jesucristo dice algo bien diferente, es todo lo que usted quiere que los hombres hagan con usted, eso mismo hágalo usted con ellos. Es decir, nos invita a un actuar
¿sí? A un reflexionar y obrar consecuentemente con ese proceso reflexivo en amor hacia el prójimo. Entonces vamos a analizar bien este pasaje. Primero vamos a ver el contexto de qué es que nos está hablando. Yo quiero leerlo nuevamente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense que dice así que, es el inicio del versículo, de la expresión. Esa palabra, esas dos palabras, así que, son una expresión conectiva, ¿cierto? Como decir por lo tanto, consecuentemente, acorde a, están unidas la frase anterior, todo lo que ha dicho anteriormente, con esta que viene. Entonces, para entender esta frase necesitamos recordar lo que estudiábamos la semana pasada, porque esto tiene que ver total y absolutamente con eso mismo. O sea, me está hablando exactamente del mismo tema, solo que es un complemento mucho más importante, pensaría yo, que lo que hablamos la semana pasada. Entonces, ¿qué hablamos la semana pasada? Recordemos, estudiamos el pasaje en el que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿cierto? Donde nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial sabrá darnos cosas buenas a todos los que le pidamos, ¿cierto? Entonces, consecuentemente con ese pasaje, llega Jesucristo y nos dice: así que traten a las personas entonces de esta manera. Lo que nos está enseñando el pasaje completo, la semana pasada y lo que vemos hoy, Jesucristo nos está hablando de las oraciones, de nuestra relación de intimidad con Dios. Y entonces nos ha venido hablando en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, de una cantidad de demandas de nuestra conducta, ¿cierto? De cómo debemos comportarnos nosotros como cristianos. Y entonces nos dice qué es lo que deben pedir, qué es lo que deben buscar y a quién es que deben llamar, ¿cierto? Entonces Jesucristo nos dice: no es que te sientes a contemplar la gran cantidad de exigencias del Sermón del Monte y la vara tan alta que se puso y lo mires con impotencia, como diciendo: no, pues yo no lo puedo lograr, o sea, no, eso no es para hombres en esta tierra. Y de eso se ha discutido mucho a través de las épocas de la intención de este Sermón del Monte. Y es muy fácil para la mayoría decir: no, pues no se puede cumplir porque es muy difícil. Pues justamente lo que Jesucristo nos está diciendo en la semana pasada y hoy es: oye, tú tienes el poder de Dios a tu disposición para lograr el cumplimiento de cada una de estas cosas que te estoy enseñando. Por eso te digo, si tú pides, vas a recibir; si tú buscas, vas a encontrar. Entonces Dios nos dice qué es lo que debemos pedir. Pide para que Dios te dé fortaleza, para que Dios te dé claridad y entendimiento, para que tu vida sea renovada, para que tus conductas sean transformadas, ¿cierto? Para que puedas dejar esos malos hábitos, esas malas actitudes, esas malas palabras, para que empieces a perdonar, a tratar a las... Todo esto, todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte, Jesucristo en este pasaje de la semana pasada y el de hoy nos dice: pide. No te quedes sencillamente diciendo: no puedo. Pide, porque cuando tú pidas vas a experimentar el poder transformador de Dios en tu vida, y entonces todo esto que te he hablado, tú lo vas a vivir de manera cotidiana. Algunas cosas te van a costar más esfuerzo que otras van a ser muy naturales, te van a salir ya en tu comportamiento. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos llama, nos da su Espíritu Santo y empieza una obra de transformación en nosotros. Esto siempre y cuando nosotros estemos conectados en una intimidad con Él. Pero entonces, en este mismo sentido que nos está diciendo, tienen el poder de Dios a sus puertas, así que pidan, viene y nos hace pero tengan cuidado. Y es lo que viene y lo que vamos a estudiar hoy. Así que, si ustedes pueden pedir, pidan, pero
tiene que ser consecuente con la manera como ustedes tratan a las demás personas. Nos está diciendo este pasaje que la manera como yo trato a los demás, la manera como yo me relaciono con mi prójimo, afecta directamente la relación que yo tengo con Dios. ¿Sí? No es solamente decir yo soy un cristiano y Dios me va a ayudar, o solamente pedir, buscar y Dios me va a ayudar. Jesucristo complementa ese pasaje y nos dice, también está la manera como tú tratas a los demás. Hay un requisito a tener en cuenta y es cómo estás tú con las demás personas. De pronto tú no lo recuerdas, tal vez no habías caído en cuenta de esto, pero pon mucho cuidado. La manera como tú te relacionas con los demás afecta directamente tu relación con Dios. Y este es un principio que está a lo largo de toda la Biblia. ¿Sí? La oración que nos habla Jesucristo, que estudiamos la semana pasada, es una oración que debe hacerse con un corazón que ama a Dios, pero que ama también al prójimo. No sé si cayeron en cuenta o caen en cuenta cuando leemos el versículo que estamos viendo hoy. Dice, aquí en esto se resume la ley y los profetas. Hay otra frase en el Nuevo Testamento igualita. Aquí se resume la ley y los profetas, y es cuando Jesucristo nos habla del gran mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios y amar al prójimo. Son una sola unidad. Vamos a verlo. Primera carta de Juan, versículo 4, del 20 al 21. Miramos lo que nos dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces mire qué importante esto que nos está hablando Dios hoy. ¿Tú quieres estar bien con Dios? Sí, necesitas estar bien con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Cualquier persona. ¿Sí? De tu familia, de tu trabajo, de la calle, el desconocido. Cómo te relacionas tú con los demás es directamente afecta directamente tu relación con Dios. Veámoslo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cómo está planteado, y miremos lo profundo y cómo impacta poderosamente nuestra intimidad. Isaías 1, versículo 15, dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Es impactante cuando leemos este pasaje y Dios nos dice, tú vas a levantar las manos, tú vas a hacer muchas oraciones y pedir y pedir y pedir y pedir, pero Dios te dice, yo no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tú en realidad no me amas a mí. ¿Cómo lo sé? Por la manera como no has perdonado a tu prójimo, por la manera como humillas a tus compañeros de trabajo, por la manera como menosprecias a ciertas personas, por la manera como no eres empático y ayudas a otros en su necesidad, porque eres egoísta en tu manera de conducirte. Entonces, por eso es tan importante lo que Jesucristo nos está enseñando hoy. Y es, nosotros necesitamos modificar nuestra manera de tratar a las personas, nuestra manera de relacionarnos con los demás, para que no haya ninguna clase de estorbo en nuestras oraciones. Para que cuando pidamos, recibamos tal y como lo promete el pasaje. Pero miramos que el pasaje se complementa con lo que estamos estudiando hoy. Yo debo pedir y voy a recibir, sí, pero tengo que tratar bien a mi prójimo. Hay consecuencias, hay condiciones que deben darse allí.
Entonces Dios no va a oír tus oraciones si tu corazón no está bien con el prójimo. Nos dice esto entonces que debemos mejorar nuestras relaciones. Definitivamente es un llamado fuerte a que nosotros mejoremos nuestras relaciones interpersonales. Mi relación con mi prójimo puede ser un estorbo en mi relación con Dios. Ustedes pueden decir, pero eso era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es igualito. Y hay varios versículos como este que vamos a leer. Marcos 11, versículo 25. Bueno, ya leíamos el de la primera carta de Juan. Marcos 11, versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si notan cómo está enlazada nuestra relación con Dios, cómo depende nuestra relación con Dios de nuestra relación con el prójimo. Dios dice, oye, yo mis brazos abiertos y te quiero perdonar, pero tú tienes que quitar el estorbo que hay en la relación con tu prójimo. Tú debes perdonar a tu prójimo, debes estar bien. Y ya estudiábamos esto unas semanas atrás. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos empezar hoy a mejorar muchísimo la manera como nosotros nos relacionamos con las demás personas. Es altamente probable, ¿cierto?, que tú en las relaciones con las demás personas actúas en piloto automático. No, es que yo soy así y los demás me tienen que aguantar y punto, ¿cierto? Y no piensas, no actúas de manera reflexiva en lo que dices o haces hacia los demás. Eso es puro ego. Y es probable que tu ego haya levantado un muro, ¿cierto? Haya creado un techo que impide que tus oraciones pasen de ese techo. Tal vez tú oras y dices, pero yo no recibo respuesta de Dios. Bueno, de pronto hay algo en tus relaciones con las otras personas que ha levantado ese muro y no deja que tus oraciones pasen y lleguen a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si necesitamos mejorar estas relaciones para poder tener la vía directa con Dios? Y es lo que la regla de oro nos dice directamente. Quiero leer el pasaje una vez más. Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces Jesucristo nos está diciendo exactamente qué hacer con este pasaje. Mire que no nos lo dice a manera de sugerencia, es un mandato, es algo que si yo soy cristiano, así es como debo conducirme en mis relaciones. Yo debo tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. El Sermón del Monte nos dice cómo debemos tratarlos, pero acá se resume todo de una manera muy, muy incluyente, ¿cierto? Nos dice todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes. Todas las cosas, ¿eso qué implica? En su casa, en su tiempo de descanso, en su vida laboral, en su camino al trabajo, cuando está en la calle, en el supermercado, en el banco. Todas las cosas como a ustedes les gustaría que lo trataran en todos los aspectos de la vida. De esa misma manera usted debe tratar a todas las personas. No solo a su hermano, a su amigo, es a todas las personas, ¿cierto? Y es activa. Entonces, por un lado es inclusiva en que es todos los aspectos con todas las personas. Y por otro lado nos dice que es un mandato activo y nos lleva a reflexivamente comportarnos, ¿cierto? Tener actos de bondad, de amor específicos en el trato con otras personas. Entonces, ¿cómo le gustaría ser tratado? ¿Cómo le gustaría que le hablen? ¿Qué detalles le gustaría que tuvieran con usted? Ahora bien, cuando lo digo de esta manera, quiero hacer una aclaración. Pongámosle que la norma es muy fácil de entender. Así como usted quiere que lo traten, de la misma manera trate a los demás. Sin embargo, quiero hacer una claridad, porque es que no podemos tomarlo tan
tan literal y riguroso, tan mecánica la aplicación. Si la tomáramos muy mecánica y yo quisiera invitarte a una cena, entonces yo digo, ¿a mí qué me gusta? A mí me gusta la hamburguesa con Coca-Cola y papas fritas. Y entonces te invito a mi casa a comer hamburguesa con Coca-Cola y papas fritas. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en lo que a mí me gustaría. Sí, estoy tomándolo muy literal, pero de repente tú eres vegetariano y no tomas esa clase de bebidas porque pues sabes que son dañinas para tu organismo. Si yo realmente quiero hacer contigo, como dice la norma, trata a los demás, haz con ellos como te gustaría que hicieran contigo. Bueno, ¿a mí qué me gustaría? Que si me invitan a cenar, me den lo que a mí me gusta. Entonces, esa es la actitud que yo debo tener con la persona. Me averiguo qué es lo que le gusta y le preparo una cena acorde con lo que a esa persona le gusta, no con lo que a mí me gustaría, ¿sí? Es ponerme en los zapatos del otro y no simplemente adivinar. Si tengo los medios para dar una llamadita, preguntarle qué es, pues lo hago. Si no, pues simplemente me tengo que guiar por las normas de conducta mínimas básicas, ¿cierto? Pero pongo otro ejemplo para ilustrar lo mismo. A mí me gustan las camisas de colores muy chinches, fucsia, amarillo intenso, anaranjado, y entonces quiero regalarle algo a alguien de cumpleaños. No es comprarle una camisa como a mí me gustan, de colores chinches, sino como le gustan a él las camisas. Le gustan de colores claros y a cuadros. Entonces compro una camisa celestica y a cuadros y se la regalo. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué implica? Implica varias cosas, ¿cierto? No es entonces algo mecánico y reductista, pues que yo siempre, lo que a mí me gustaría, entonces yo lo hago a él. No, porque tenemos que tener en cuenta de que tus gustos no son mis gustos. Tenemos una reunión y pongo la música que a mí me gusta. No, yo tengo que pensar preguntar cuál es la que a ti te gusta, porque así es que a mí me gustaría ser tratado. ¿Sí? Nos vamos entendiendo. Entonces, para vivir esta regla de oro necesitamos tener en cuenta algunos aspectos. Y el primero es necesario pensar de qué manera yo quiero que me traten los hombres. ¿Cómo yo quiero ser tratado? En los diferentes aspectos de la vida. Entonces, nosotros cuando tratamos en las relaciones, lo decía hace un momento, lo hacemos de manera automática. ¿Sí? No estamos pensando ni reflexionando, sino simplemente estamos reaccionando. Y no conforme a nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, porque muchas veces sencillamente ignoramos también lo que ya nos ha dicho Dios y hacemos lo que nos parece, ¿cierto? Lo que nos está diciendo este primer aspecto es que yo necesito sentarme, detenerme y pensar cómo me gustaría a mí que me traten. Por ejemplo, si yo cometo un error, me gustaría que se burlen de mí, que me hagan sentir como un estúpido. Si a mí no me gusta que me traten de esa manera, entonces cuando alguien comete un error, yo no me burlo de esa persona. ¿Por qué? Porque si a mí no me gustaría, entonces yo no lo hago con el otro. ¿Sí? Es justamente reflexionar en todos esos aspectos, en esos tratos. Si yo voy a la iglesia, a mí me gustaría que al llegar a la iglesia todo el mundo me ignore, que nadie me salude. No, a mí me gustaría llegar a la iglesia y que la gente me salude, que me dé una sonrisa, que me haga sentir bienvenido. Bueno, entonces cuando viene una persona nueva a la iglesia, yo la trato como me gustaría ser tratado. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Sí? A mí no me gusta que me pongan apodos, no le pongo apodos a la gente. ¿Sí? Entonces, lo primero es reflexionar eso. ¿Cómo me gustaría a mí ser tratado en todos los aspectos? Ahorita vamos a poner algunos ejemplos más. El segundo aspecto es, debemos ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Yo necesito mirar y entender la situación particular que está viviendo la otra persona. Debo esforzarme por ir más allá
de mi experiencia personal para entender al otro. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos muy rápidos en juzgar a las personas, en soltar nuestra opinión en cuanto a lo que el otro debe hacer, pensar, decir, cómo debería estarse sintiendo. Minimizamos lo que las personas sienten. ¿Por qué? Porque nos basamos en lo que yo siento frente a esa misma situación. Pero es que una vez más, yo no percibo el mundo de la misma manera que lo percibe otra persona. Yo necesito hacer un esfuerzo. Por eso esta norma es bien linda, porque nos lleva a un actuar, a un remover, a un movilizarnos, a pensar primero de nosotros mismos y en segundo lugar, que es lo que estamos viendo, ¿cómo se siente la otra persona? Yo sé que esta persona es más sensible. Bueno, en esta situación debe estar experimentando esto. Entonces, consecuentemente con eso, yo tengo que, y ese sería el tercer aspecto, tomar la determinación de pensar, decir y actuar únicamente las cosas que a mí me agradarían si estuviera en esa misma circunstancia. ¿Sí? Sin ser tan ligeros, porque es que muchas veces hablamos las cosas y herimos a las personas innecesariamente. Ofendemos a los demás innecesariamente. ¿Por qué? Porque no hacemos este ejercicio. Porque no pensamos cómo me gustaría ser tratado a mí. Porque no nos ponemos en los zapatos del otro. Y eso sí es muy importante. Esa frase coloquial también es muy clave para este tema. Necesitamos ponernos en los zapatos del otro, que está experimentando. Y actuar conforme a ello. Entonces, no es algo fácil. Es un trabajo que requiere diligencia, que requiere atención, que requiere de una intimidad continua con el Espíritu Santo, de que Él sea guiándonos y dirigiéndonos en nuestras relaciones, de que en nuestro tiempo de intimidad estemos pensando, oye, no, a mí no me gustaría ser tratado de esta manera, entonces voy a tratar a esta persona de una manera diferente, ¿sí? Entonces, vamos a mirar algunos casos prácticos respecto de cómo aplicar este principio. Y yo quiero tocar en primer lugar uno de los aspectos más importantes y que por estos días es lo que más nos afecta, y es la convivencia en el hogar, ¿cierto? Por estos días, pues básicamente estamos todo el tiempo en casa con nuestra pareja e hijos. Entonces, pensémoslo. ¿Cómo aplicarías tú este principio en tu relación de pareja, en tu familia? ¿Cierto? Hay una regla muy fácil, digámoslo así, pero indispensable a tener en cuenta cuando hablamos de la relación de pareja, y es: muchas personas equivocadamente se casan para que su pareja los haga felices. Yo me caso para que mi pareja me haga feliz, ¿cierto? Es que ella me hace reír, es que con ella soy feliz. Pero tiene que ser a la inversa. En la relación de pareja yo debo esforzarme por hacer feliz a mi pareja. No tanto pensar en mi felicidad, porque eso sería puro egoísmo, sino yo pienso en la felicidad de mi pareja. Ahora bien, si mi pareja ha entendido esto de la misma manera, ella está buscando y esforzándose por mi felicidad. Algunos dirán, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Cambia dramáticamente el enfoque. Yo no estoy enfocado en mí, sino que estoy enfocado en ella, en mi pareja, en su bienestar, en su felicidad. Aunque yo voy a estar gozando y disfrutando del lindo y agradable trato que tiene mi pareja conmigo, yo estoy enfocado en ella. Y eso es el amor. El amor es dar. Egoísmo es buscar para mí, recibir y no dar. ¿Sí? Entonces, en la relación de pareja estamos hablando de lo mismo. Ponte en el lugar del otro. Entonces, por ejemplo, los esposos. Supongamos una familia típica, ¿cierto? Y no hablo típica necesariamente de que se ajuste a todos, pero hablo típica de la esposa
está dedicada al hogar y a los hijos y el esposo está en la calle. Puede ser a la inversa, ¿cierto? Es indistinto para los efectos prácticos. Supongamos esposos, pongámonos en los zapatos de nuestra esposa, de nuestra pareja, que usted está todo el día en el hogar, ¿cierto? Desde la mañana se levantó a hacer el desayuno, a bañar a los niños, a mandarlos al colegio, a asear la casa, a organizar las cosas, a hacer el almuerzo, a lavar la loza del almuerzo, a estar con los niños para que hagan las tareas, bueno, toda una infinidad de cosas que ustedes saben que hay en el trabajo del hogar, nunca termina, ¿cierto? Entonces, ¿a usted le gustaría, póngase en los zapatos, estuvo todo el día organizando y todo eso, ¿a usted le gustaría que su pareja cuando llegue del trabajo tenga un poco de consideración con usted, ¿cierto? Porque usted estuvo tratando de organizar y limpiar todo, y a usted le gustaría lo menos es que la persona no llegue y deje tirado el maletín en un lado, los zapatos en otro, las medias en otro lado, y que empiece a dejar desorden y mugre por todas partes, el vaso aquí, el plato allá. A usted le gustaría un poco de consideración, que agradecieran el esfuerzo y el trabajo que usted hace todo el día. ¿Sí? Es esa clase de detalles, ¿cierto? Que nos pongamos en los zapatos del otro y digamos, hombre, sí, a mí me gustaría que me dieran las gracias y que me dijeran, oye, mi amor, ¿cómo te quedó de rico el almuerzo? En vez de que me estén criticando y quejando, que es que quedó sin sal, que es que no le faltó esto, que es que no le echaste suficiente cebolla, que es que se te quemó, que... Sí, tú lo hiciste con mucho esfuerzo, ponte en los zapatos del otro. Lo hizo con esfuerzo y si se le quemó fue porque estaba ocupado haciendo muchas otras cosas. ¿No le gustaría ser tratado con un poco de consideración? Es eso, ¿no? Ponernos en los zapatos. Y viceversa, el esposo está en la calle todo el día, lidiando con asuntos, con problemas de la oficina, de pronto lidiando con algún compañero de trabajo que es medio molesto y que hace la vida un poco difícil, luego lidiando con el tráfico y con los trancones y con el calor en el medio de transporte, y llega a la casa y cómo le gustaría que lo trataran. Usted viene cansado y estresado de tanta cosa, le gustaría llegar a su casa y que fuera un refugio de paz y que su pareja lo recibiera con amor, con un besito, con amabilidad, no con cantaleta, ni con cosas, ni que llegara y fuera reproches y peleas y discusiones, sino todo lo contrario. A usted le gustaría, después de venir de tanta cosa, tanto alboroto, llegar a un lugar donde pueda descansar, donde pueda tener una linda conversación, en paz, en amor, ¿sí? Que pueda despejar la mente. Entonces es cuestión de, pongo solamente unos ejemplos sencillos, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros necesitamos ponernos en los zapatos de nuestra pareja. ¿Cómo yo estoy haciéndola sentir? No, que es que me la paso trabajando aquí en la oficina. Bueno, ¿a ti cómo te gustaría que la conoces a ella? ¿Qué le gustaría? Que a media mañana tú le lleves una frutica y un juguito y un qué sé yo. Bueno, entonces ten un detallito con eso, con ella de esos, ¿cierto? Ubícate en los zapatos de ella y cómo te gustaría a ti ser tratado, y ten esa misma clase de atenciones para con tu pareja, ¿sí? El caso de los hijos es exactamente lo mismo. Padres, ¿cómo deben tratar a los hijos? Como si usted fuera un hijo y así le gustaría ser tratado, ¿cierto? Y los padres y los hijos de la misma manera. Entonces hay un pasaje bien especial de todas formas con esto, ¿cierto? Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y este pasaje es bien interesante porque pues nosotros entendemos claramente que la responsabilidad de la crianza recae en los padres, papá y mamá, ¿cierto? Ambos son los que tienen que encargarse. Pero en este pasaje aquí puntualmente está hablándole a los varones,
Este pasaje habla puntualmente a los hombres, a los varones, y les dice: no provoque a sus hijos a ira, sino críelos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el papá, ¿cómo debe lidiar con sus hijos? Es la regla de oro que estamos viendo. Si usted fuera el hijo, ¿cómo le gustaría que su papá lo tratara? Mire que dice que debe ser con disciplina, con corrección, en el camino del Señor. Entonces, padre, si tú fueras hijo, o de pronto ya lo experimentaste, ¿te gustaría que tu papá te ignore cuando llegue a la casa del trabajo? ¿No te gustaría que tu papá llegara y te pusiera atención y se sentara: y hola hijo, ¿cómo te fue en el día? ¿Qué pasó? Y frente a las circunstancias de la vida, ¿no te gustaría que tu papá te instruyera y te aconsejara en cómo lidiar? Eso es lo que nos dice el pasaje, y eso es lo que corresponde a los padres. A ambos, pero específicamente este pasaje se lo dice a los varones. Entonces, ponte en los zapatos de tu esposa, en los zapatos de tus hijos. Y hablo a los varones porque pues Dios nos dijo que nosotros somos los sacerdotes del hogar. Sí, tenemos mayor responsabilidad y tenemos mayor carga en todo eso. Entonces, tu esposa está todo el día lidiando con los hijos en la casa. Y llega usted, y ella debe seguir lidiando con los hijos porque usted no le da nada. No se encarga de nada ni nada. ¿Cómo le gustaría estando en los zapatos de ella y sabiendo lo que dice Dios en su palabra? ¿No le gustaría que su esposo llegara? Póngase usted, esposo, póngase en los zapatos de la esposa. ¿No le gustaría que su esposo llegara y le diera un poco de descanso, siendo él el que se encargue ahora de los hijos? Que los atienda, que los corrija, que los discipline si es del caso. Porque es lo que demanda la palabra de Dios. Y es lo que tu pareja necesita. Es lo que tus hijos necesitan y anhelan. Que tú los trates también con respeto, con amor, con dedicación, que les pongas atención. ¿No te gustaría ser tratado de esa manera? Hijos, de la misma manera, pónganse en los zapatos de los papás. Lo han dado todo, han cedido a comodidades a través de los años por darles a ustedes lo mejor. Y cuando le dicen no se meta con esa persona, no vaya por allá, no es por molestarlos, es porque los aman y su experiencia de vida les dice que no es bueno, no es conveniente esa amistad o ese lugar. ¿No te gustaría a ti, hijo, cuando seas padre, que tus hijos reconocieran todo eso que tú has hecho? Que respetaran el amor que tú les has dado y el consejo que les quieres dar. ¿No te gustaría a ti, hijo, cuando seas grande, que tus hijos fueran respetuosos, obedientes, que fueran agradecidos? Entonces, necesitamos mucho por trabajar en las relaciones familiares. Necesitamos ponernos en los zapatos de las otras personas realmente, con un esfuerzo, un trabajo reflexivo para hacerlo. Y esto lo aplicamos en todas las áreas, ¿cierto? En el trabajo, el jefe. Si yo soy jefe, por ejemplo, ¿cómo me gustaría que mi jefe me tratara? Que me pordebajeara, que me humillara, que me explotara, que me exigiera más allá de los horarios. O me gustaría que fuera respetuoso con los horarios laborales y que fuera adecuado con la carga laboral que me pone y que me tratara con respeto, que me mentoreara, bueno, qué sé yo. ¿Cómo te gustaría? Y entonces, jefe, de esa manera trata a tus empleados. Si tú eres empleado, ahora ponte en los zapatos del jefe. ¿Cómo te gustaría tu empleado, si fueras jefe, que fueran tus empleados? ¿No te gustaría que tus empleados fueran, que amaran la compañía, que se esforzaran por sacar adelante la empresa, que fueran puntuales, responsables, diligentes en el trabajo? Entonces debes comportarte de esa manera en tu trabajo, porque así te gustaría a ti que te trataran si fueras el dueño de la empresa.
Y así en todos los aspectos de la vida, en la sociedad. ¿Cómo te gustarían en los lugares públicos? ¿Te gustarían que te den la vía cuando vas en el carro y pones direccionales? ¿Te gustaría que te abran vía para que te dejen meter? ¿Te gustaría que te cedan el paso? ¿O te gustaría que cuando vas manejando distraído y cometes alguna equivocación, alguien te dijera que eres un animal? ¿No te gustaría? Entonces ponte en los zapatos de los demás. ¿Te gustaría que cuando vas a cine un padre llevara a su niño menor a que estuviera llorando durante toda la película y no te la deje disfrutar? Entonces tú no lleves a tu hijo menor a la película porque no vas a dejar ver a los demás. Todos los comportamientos en todos los aspectos de nuestra vida son aplicables con esta norma. Esta norma se le aplica a todos, perdón. Haga con los demás así como lo que le gustaría que los demás hicieran con usted. Jesucristo entonces con este pasaje nos hace vernos como en un espejo, ¿cierto? Nos muestra cuán necesitados estamos de Dios. Nos muestra cuánto nos hace falta la presencia de Dios en nuestras relaciones. Nos hace ver que nuestras relaciones son muy egoístas, la manera como tratamos a nuestra pareja, hijos, compañeros de trabajo, conciudadanos. Entonces, en primer lugar, nos muestra cuánto necesitamos de la salvación por medio de Jesucristo. Un regalo que ya nos dio. Y nos muestra, en segundo aspecto, cuánto necesitamos día a día la renovación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestro ser por medio de la acción del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que hemos visto y esta regla de oro es la regla por la cual nosotros los cristianos debemos conducirnos en las relaciones con las demás personas. Está claro que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Entonces Jesucristo nos dice: no te quedes impotente mirando simplemente lo difícil que es. Tienes las herramientas. Métete en la intimidad con Dios. Ríndete a Él y deja que el poder transformador del Espíritu Santo por medio de la palabra te haga esa nueva criatura. Y empieza conscientemente, reflexivamente desde tu corazón a cambiar esas conductas. Un trabajo esforzado, continuado, todos los días, todos los días. Necesitamos entonces, como lo veíamos, nuestras relaciones pueden ser un estorbo si hay malas relaciones en mi relación con Dios. Necesitamos cuidar rigurosamente entonces las relaciones interpersonales, porque de ellas depende nuestra relación con Dios. Entonces, necesitamos empezar a tratar a los demás así como nos gustaría a nosotros ser tratados. Para eso entonces tenemos en cuenta tres cosas, ¿cierto? Recordémoslas. Debo pensar en cómo me gustaría a mí ser tratado. Primero. Segundo, debo ponerme en el lugar del otro, en sus circunstancias particulares, y pensar cómo le gustaría a él ser tratado. Y en tercer lugar, debo actuar única y exclusivamente como te gustaría ser tratado si estuvieras pasando por esas mismas circunstancias, con esa misma delicadeza, con ese mismo amor, con ese mismo respeto, con esas mismas palabras amables y bondadosas. Recuerda, esta regla de oro está puesta al mismo nivel del gran mandamiento. El gran mandamiento, ¿cierto? Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Haz con los otros lo mismo que te gustaría que hicieran contigo, porque aquí se resume la ley y los profetas. Este trato con el prójimo resume toda la ley de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo están con la aplicación de esta regla. Entonces, recuerda, el amor da, el egoísmo
retiene, el egoísmo no da. Entonces necesitamos destruir el egoísmo en todas nuestras relaciones. Pide, busca, llama intensamente y sin desfallecer, para vivir y ser transformados por el poder del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Oremos. Amado Dios, te damos muchísimas gracias en esta mañana por esta palabra que nos has hablado. Entendemos con total claridad que tú ya pagaste el mayor precio por nuestra salvación. Tú diste tu vida por nosotros. Y nos has llamado a estar contigo, a ser tus discípulos. Te ha placido darnos tu Espíritu Santo, espíritu de amor, poder y de dominio propio. Hoy, Señor, entendemos que todas las demandas que tú nos haces en este Sermón del Monte y en tu palabra es para que nosotros las pongamos en práctica. Y nos has dado todos los recursos, todas las herramientas para que lo hagamos. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a renovar nuestro entendimiento, a renovar nuestra manera en la cual nos relacionamos con todas las personas. Tú nos dices que la relación con las demás personas afecta directamente la relación que tenemos contigo. Y nosotros queremos tener una excelente relación contigo y vivir íntimamente pegados a ti. Así que de la misma manera, dile a Dios, Señor, yo hoy necesito empezar a tratar a mis prójimos con un amor consciente. Debo analizar la manera como yo me comporto y cómo me gustaría ser tratado. Debo analizar en cada relación, especialmente empezando por las más cercanas en mi hogar y las más cotidianas en el trabajo, de cómo estoy yo tratando a las demás personas. Entender y ver a las personas en sus respectivos contextos, en sus situaciones particulares, y entenderlos, ponerme en sus zapatos. Dile, Señor, ayúdame a obrar consecuentemente con este nuevo entendimiento, a tratar a las personas como a mí me gustaría ser tratado en una circunstancia así. Gracias, papá, porque tú nos hablas con total claridad, porque hoy nos das una vez más herramientas increíbles para crecer en nuestra intimidad contigo, para disfrutar esta nueva vida que nos has regalado, esta salvación tan grande. Gracias, papá, por las relaciones que nos has dado, por nuestra familia, por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros hermanos de la iglesia. Señor, gracias. Gracias porque a través de todas las relaciones, las que son súper fáciles y llevaderas y aquellas que son bien difíciles, a través de todas ellas tú me formas, tú me hablas, Señor. Gracias por tu proceso de formación. Señor, quedamos en tus manos, ponemos esta semana en tu presencia, te pedimos que seas tú propicio a esto que nos hablabas en esta tarde, en esta mañana, y que nos guíes a hacer todo conforme a tu voluntad. Provee, Señor, para la necesidad de cada uno de nosotros. Y guíanos ahora esta nueva semana con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, una vez más, yo los invito a que ahí, con los que terminaron en la reunión, hable con su familia. Y si es del caso, en este momento que viene, pídale perdón a su pareja, a sus hijos, dígales, yo no me he puesto en tus zapatos, no te he tratado como corresponde, perdóname, quiero hacer las cosas de la manera que corresponde. Entonces, seamos transformados por lo que Dios nos dice. Dios les bendiga en esta semana, un fuerte abrazo, chao.